Ok, pues vamos a dar inicio a un tema que se llama trabajo. Sí, trabajo, vamos a llamarle trabajo termodinámico. Sí, termodinámico. Bueno, nosotros conocemos siempre para encontrar un trabajo, nosotros podemos utilizar la ecuación de fuerza por distancia, que son newtons por metro. Sí, esto es para un trabajo, ¿no? En nuestro caso, nosotros, como hemos visto en anteriores videos, hemos estado analizando, pues, lo que es el cilindro émbolo, ¿sí? El cilindro émbolo es un movimiento que tiene es un dispositivo que tiene un movimiento. Vamos a decir que el émbolo se encuentra en una posición inicial y después viene a otra posición. ¿Sí? A otra posición en donde obviamente pues el émbolo tuvo un desplazamiento vamos a llamarle un desplazamiento X, ¿sí? Que viene de aquí a acá. Es decir, de aquí a acá es en donde obtuvo o realizó ese desplazamiento. Ahora, nosotros no vamos a estar manejando igualmente fuerzas, ¿sí? Vamos a estar manejando presiones y vamos a estar manejando volumen para poder determinar un trabajo termodinámico. Como tal, un trabajo termodinámico lo podemos encontrar con la siguiente fórmula. Es una integral definida de 1 a 2 por la presión por la diferencial de volumen. Obviamente en un cilindro émbolo cuando es constante pues podemos sacar la presión y la integral definida nos quedaría de esta manera. Y pues por último una integral muy sencilla, volumen 2 menos volumen 1. Esa sería la ecuación para poder obtener un trabajo termodinámico. Bueno, entonces, como tal, pues nosotros esto lo podemos plasmar en una ecuación, en una gráfica de presión-volumen, donde nosotros tenemos algunas condiciones iniciales y unas condiciones finales, por decir, ¿no? Puede ser estas las condiciones finales y las condiciones iniciales de esta manera, ¿no? Por decir algo, de 1 a 2. Entonces, en esta manera, el área que nosotros tengamos debajo de nuestra curva, cuando se realiza un trabajo, pues es el área que nosotros vamos a considerar como trabajo. Todo lo que se encuentre debajo de nuestra curva es lo que nosotros vamos a considerar como trabajo. Aquí en este caso, en un cilindro émbolo, nosotros sabemos que nuestra presión normalmente es constante. La presión en un cilindro émbolo vamos a pensar que es constante, vamos a decir que vale 10 kilopascales, ¿no? Por decir un número cualquiera. Y vamos a pensar que se desplazó un cierto volumen. Tenía un volumen 1 de, vamos a pensar, de 5 metros cúbicos, por decir un valor. Y termina con un volumen final o un volumen 2, vamos a pensar de 15 metros cúbicos. Es mucho, ¿no? Pero simplemente es objetivo nada más. Eh, entonces, si nuestra presión es constante, la vamos a tener de este lado, ¿sí? Aquí es la presión en kilopascales. Y acá en esta es volumen en metros cúbicos. Entonces, si observan, lo que es el trabajo es debajo de la curva. Este sería mi trabajo realizado en un pistón. Y obviamente, si ven, es un cuadrado o un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo en donde hay dos maneras de obtener su resultado. Como tal, podríamos utilizar la ecuación que hemos descrito acá, donde la presión o el trabajo va a ser igual a la presión por volumen 2 menos volumen 1. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, serían 10
kilopascales por 15 menos 5, ¿no? Entonces serían 10 kilopascales por 10 metros cúbicos. Entonces esto sería pues 100 kilojoules. Un ejemplo muy básico, ¿no? Ahora, esto también pudiéramos obtenerlo por medio geométrico. Es decir, tenemos un cuadrado en donde nosotros tenemos una área que podemos llamarle lado y este lado 1 y este lado 2. Ustedes saben que el área de un cuadrado la podemos definir como lado por lado, muy sencillo, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, nosotros tenemos un lado que vamos a pensar que sea la presión, en este caso son 10, y por el otro lado es la diferencia, ¿no? La diferencia de los volúmenes, 15 menos 5 serían 10. Entonces, 10 por 10, pues también serían 100 kilojoules. O sea que este trabajo también lo podemos obtener de manera gráfica. Entonces, hay que estar conscientes de eso para que cuando estemos trabajando, pues tengamos formas, ¿no? De encontrar el trabajo. Muy bien. Vamos a ver un ejercicio para la aplicación pues de la formulita que acabamos nosotros de ver. Dice, un dispositivo sin fricción, un dispositivo sin fricción eh, que consta de un cilindro émbolo. Bueno, vamos a poner el cilindro émbolo. Aquí está el cilindro émbolo, ¿sí? Que consta de cilindro émbolo, contiene 10 libras masa. Entonces, vamos a poner la masa, vale 10 libras masa. De vapor, importante, muy importante saber cuál es el fluido que nosotros estamos utilizando. En este caso sería el vapor a una presión 1 de 60 psi y una temperatura 1 de 320 grados Fahrenheit. ¿Sí? Se transfiere calor al vapor hasta que la temperatura alcanza los 400 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, se transfiere calor, o sea, ya sería una temperatura 2 que alcanza los 400 grados Fahrenheit. Si el émbolo no está unido a una flecha y su masa es constante, determina el trabajo que realiza el vapor durante este proceso. Muy fácil, nosotros podemos realizar la ecuación del trabajo, que ya la dijimos, de 1 a 2 de la presión por la diferencial de volumen, donde como vimos es presión por volumen 2 menos volumen 1. Ahora, recuerden que nosotros tenemos que el volumen específico es volumen normal entre la masa. ¿Sí? Y el volumen normal, si esto lo pasamos, está dividiendo, lo pasamos multiplicando, sería la masa por el volumen específico. Entonces, aquí podemos sustituir que es presión por masa por volumen 2 menos masa por volumen 1. Recuerden que el cilindro émbolo es un sistema cerrado y por lo tanto no entra ni sale materia. Por lo tanto, la masa va a ser constante. Entonces, siguiendo con la fórmula, la presión por sacando la masa como un factor común, volumen 2 menos volumen 1. Y de esta manera, estos valores que nosotros requerimos de volumen, pues son volúmenes por unidad de masa, o es decir, volúmenes específicos, los cuales estos los encontramos en las tablas termodinámicas, ¿no? Estos valores termodinámicas. Muy bien. Entonces, siguiendo con nuestro ejercicio, pues nosotros sabemos que tenemos la masa, sí, y nos falta los volúmenes específicos. Haciendo nuestra tablita, digamos, si tú la quieres hacer, nosotros tenemos parámetros de presión, de temperatura. Vamos a poner de presión, vamos a poner volumen específico y calidad.
decir algo. Y por último, el estado. Hay que determinar los volúmenes específicos 1 y 2. En las condiciones iniciales, vamos a ponerle aquí 1 y condiciones finales 2. Dentro de las condiciones iniciales tenemos 60 PSI, son PSI y aquí son grados Fahrenheit. Entonces, los PSI son 60 y la temperatura 1 son 320. ¿Sí? Entonces, recuerda que para poder obtener los demás parámetros mínimo necesitamos dos parámetros y aquí ya los tenemos. Entonces, si tenemos una situación en donde tenemos a la presión dada, vamos a ponerle, a la presión dada de 60 PSI, ¿sí? ¿Cuál es su temperatura de saturación? Nos vamos a las tablas termodinámicas y buscamos 60 PSI. Entonces, vamos a ver en la siguiente, 60 PSI. A ver, grados Fahrenheit y aquí está. Vamos a ver, a 60 PSI, aquí están 60 PSI. Su temperatura de saturación es 292, ¿no? 292.69. 262.69 es la temperatura a la cual va a hervir el agua a 60 PSI. Ahora, ¿cuánta temperatura tengo yo en mi sistema? En mi sistema yo tengo 320. Por lo tanto, 320 se pasa, ¿no? Porque 320 ya quedaría arriba de 269. Recuerda que aquí el agua se comporta así. Entonces, si ya está por acá, entonces ya tenemos vapor sobrecalentado. Y ese sería mi estado. Recuerda que es lo primero que tienes que saber para poder determinar o verificar en qué tablas voy a ir a buscar mi volumen específico. En este caso ya sabemos que calidad aquí no existe. Poner una raya y el volumen específico yéndonos a las tablas termodinámicas, vamos a ver a vapor sobrecalentado, presión de 60 PSI, aquí está. Entonces, eh, a 60 y 320. A 60 y 320 sería este valor del volumen específico, 7.4860. Entonces, este sería mi volumen específico. Serían pies cúbicos sobre libras masa. Ahora, para las condiciones 2, tengo la temperatura de 400 grados Fahrenheit. ¿Sí? Bien, entonces me hace falta otro parámetro, porque recuerden que de acuerdo al postulado de estado mínimo necesito dos parámetros aquí para poder determinar los demás parámetros. Recuerden que es un cilindro émbolo y su principal característica es que la presión es constante. Por lo tanto, aquí puedo decir que son 60 PSI y 400 grados Fahrenheit. A 60 PSI yo ya vi a qué temperatura va a hervir, a 262.69. Y en mi sistema yo tengo 400, pues entonces nuevamente es vapor sobrecalentado, puesto que ya se pasó. 400 se pasa de 262.69. Ya vimos que la calidad no existe y entonces buscando en las tablas termodinámicas a 400 son 8.3548. 8.3548. ¿Sí? Bueno, entonces con esto, pues yo ya puedo definir ahora sí mi trabajo con esta fórmula. ¿Sí? Entonces, el trabajo es igual a la presión. ¿Cuánto vale la presión?
60 PSI. ¿Sí? Por la masa viene siendo 10 libras más. Por, en este caso, volumen 2, ya aquí lo determinamos, son 8.3548 menos volumen 1, 7.4863. Esto recuerden que está dado en pies cúbicos sobre libras masa. Entonces, aquí, si yo verifico lo que son las unidades, las libras masa, con estas libras masas se van a ir. Los PCIA no tengo manera de eliminarlo. Tengo PCIA por pie cúbico, PCIA por pie cúbico. Yo en mi formulario, yo tengo una fórmula donde me dice que existe una conversión de unidades que se encuentra, donde se encuentra aquí, ¿vale? Yo sé que un BTU es igual a 5.404 PSI por pie. Entonces, si tengo PSI por pie cúbico, normalmente en las, en el sistema internacional, el trabajo está dado en BTU y yo sé que, lo voy a poner, un BTU es igual a 5.404 PSI por pie cúbico, ¿sí? Entonces ya con esto, aquí está, 504 PSI es igual a un BTU. Por lo tanto, pues ya aquí ya puedo eliminar PSI con estos pies cúbicos y estos PSI. Por lo tanto, las unidades me van a quedar en BTU. Y bueno, realizando ya la operación, se supone que me tiene que dar a 96.37 aproximadamente BTUs, ¿vale? Y de esta manera quedaría resuelto este ejercicio. Muy sencillo. Es simplemente para demostración de la ecuación. Pero bueno, al fin y al cabo hay que tener mucho cuidado con las unidades. Aquí, por ejemplo, esta conversión pues es muy importante porque vuelvo a repetir, normalmente en las unidades inglesas el trabajo se da en BTUs. Bueno, vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver, permítanme. Mm, Vamos a ver. Dice, al inicio un dispositivo de cilindro émbolo, es otro dispositivo de cilindro émbolo. Vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Y dice que es un dispositivo de cilindro émbolo. Aquí. Un dispositivo de cilindro émbolo contiene un volumen de 0.4 metros cúbicos de aire. Ojo, aire. Ya no es vapor de agua, ni es líquido, agua, es aire. A, a una presión 1 de 100 kilopascales, ¿sí? Y una temperatura 1 de 80 grados centígrados. Se comprime el aire, ¿sí? Se comprime el aire a un volumen 2. Este sería volumen 1 y este sería volumen 2 de 0.1 metros cúbicos. De tal manera que la temperatura dentro del cilindro permanece constante. ¿Sí? Ya saben que es una de las características que se tienen en el cilindro émbolo, que su presión permanece constante. Por último, dice, determine el trabajo. Hay que determinar.
¿sí? Ahora, aquí hay una, recuerden que ahora estamos viendo lo que son, pues, gases, ¿sí? Ya no es vapor de agua, nada, es gas. Por lo tanto, yo tengo que ocupar la ecuación del gas ideal. Yo, bueno, voy a pensar, tengo presión, volumen, uno es igual a mRT1, ¿sí? Ahora, consideren varias cosas. Una, dice el ejercicio, al inicio un dispositivo de cilindro émbolo contiene 0.4 de metros cúbicos de aire a 100 kilopascales y 80 grados centígrados. Se comprime el aire hasta 0.1 metros cúbicos de tal manera que la temperatura dentro del cilindro permanece constante. O sea, temperatura 1 es igual a la temperatura 2. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una temperatura constante, es un sistema isotérmico, ¿sí? Y le vamos a poner isotérmico, que la temperatura es constante, es uno de los procesos termodinámicos. Entonces, bueno, estas son las condiciones uno. Para las condiciones 2, yo tengo la que presión 2 por volumen 2 es igual a la masa, a la constante R y a la temperatura 2. ¿Sí? Dentro de esto, yo sé que la masa, ya hemos visto que el cilindro émbolo es un recipiente cerrado, un recipiente donde no va a entrar ni a salir materia. Entonces la masa va a permanecer constante, ¿sí? La masa va a ser constante. También tenemos la constante R. Esa constante R es la constante de los gases y esa la podemos ver en nuestras tablas termodinámicas. Acá al inicio de las tablas, ahí viene la constante R. Es una constante de gas. Cada gas contiene una constante R que la podemos obtener a partir de estas tablas. Aquí, por ejemplo, para diferentes gases, ¿sí? Diferente gas, yo tengo valores de la constante R, que serían estos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el aire, la constante es 0.06855 BTU sobre libra masa sobre grados Rankine. Y para cualquiera, ¿no? Argón, butano, tenemos diferentes pues valores de la constante R. Bueno, continuando con el ejercicio, eh, esa es la constante R, ya vimos dónde la podemos obtener y la temperatura también es constante. Por lo tanto, la presión 1 y el volumen 1 es igual a constante, puesto que no va a cambiar. Y la presión 2, volumen 2, también es una constante y por lo tanto tampoco va a cambiar. ¿Sí? Por lo tanto, ojo, yo aquí puedo sacar la presión 1 y decir que es una constante sobre volumen 1. Por lo tanto, de acuerdo a la ecuación del trabajo, que es la integral de 1 a 2 de la presión por la diferencial de volumen, yo puedo decir que la integral definida de 1 a 2 es la presión, puede también ser una constante sobre 1. Estoy sustituyendo, vamos a decir, estoy sustituyendo esta fórmula que tengo aquí, la estoy sustituyendo en esta P. Está aquí. Por lo tanto, continuando con lo que estoy desarrollando, por la diferencial de volumen. Obviamente, como sabemos, una integral, una constante no se integra, se saca de la integral y me queda la diferencial del volumen sobre volumen. Ahora, aquí hay que ver que pues la integral, ¿no? Sería C por logaritmo natural de volumen 2
menos volumen 1. Y de esa manera, pues esta C pudiera ser logaritmo natural de B2, de acuerdo a las propiedades de los logaritmos, de B1. Donde se están restando, pues se pueden poner como división. Ahora, consideren esta C, la, la C que tenemos aquí, la podemos nuevamente poner como presión 1, volumen 1, por el logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Y esta ecuación que nosotros tenemos aquí es la del trabajo cuando se tiene una temperatura constante, o lo que es esta parte de aquí, constante para las condiciones 1 y lo mismo para las condiciones 2. Entonces vamos a poner presión 1, volumen 1 por el logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Esta ecuación como tal se está aquí en el formulario, ¿sí? Aquí en esta parte de aquí, cuando presión volumen es constante para un gas solamente. Esto es para gases solamente, ¿eh? Solamente para gases. Entonces, esta es la ecuación que yo acabo de poner, ¿sí? Y para las condiciones 2 es lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, regresando, o sea, como tal, yo aquí pudiera poner en esta parte, el trabajo es igual a presión 1, volumen 1. También pudiera poner presión 2, volumen 2, logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque este, estas dos son iguales. Hemos estado platicando que esta ecuación de presión 2 y esta ecuación de presión volumen 1, las dos son iguales a una constante y esa constante es la misma, por lo tanto también puedo decir que la presión 2 por volumen 2 es igual a la presión 1 por volumen 1, o presión 1 volumen 1 es igual a presión 2 volumen 2, como quieran. Entonces, pues determinando esto, también consideren que puedo, o sea, a lo que voy es que consideren que esta, les voy a poner, esta ecuación que tengo aquí es la ecuación que está en el formulario, les dije, ¿no? Pero estos valores, lo que es presión por volumen, eso yo lo puedo sustituir, ya les dije, por presión 2, volumen 2, puesto que es lo mismo. Pero también yo puedo poner, en lugar de presión 1, volumen 1, también puedo poner esto. O también puedo poner MR temperatura 2. O sea, esta ecuación del trabajo, vamos a poner todas las formas en las cuales puede ser para que haya más claridad. Presión 1, volumen 1, por el logaritmo natural, volumen 2 entre volumen 1. También pudiéramos poner que el trabajo es igual a presión 2, volumen 2, logaritmo natural de volumen 2 entre volumen. También pudiéramos poner que el trabajo es igual a MRT1 por el logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. También pudiéramos poner, por último, que el trabajo también MRT2 por el logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1, porque nosotros estamos viendo que estas ecuaciones son iguales, ¿sí? Entonces yo puedo poner cualquiera de estas cuatro. Ahora, ¿por cuál me voy a definir? ¿Sí? Cualquiera de estas fórmulas yo puedo utilizarlas para obtener el trabajo. Vuelvo a repetir, ¿por cuál me voy a definir? Bueno, me voy a definir pues por la que tenga yo los datos. Por ejemplo, en este caso tengo presión 1 y temperatura 1, pues fácilmente la puedo sacar con esta, ¿sí? Con esa ecuación puedo sacar presión 1, volumen 1, puesto que las tengo, presión 1 y volumen 1, por el logaritmo natural
presión 1, volumen 1, logaritmo natural de volumen 2, que también lo tengo, entre volumen 1. Y esa es la ecuación que voy a utilizar para poder determinar el trabajo en este ejercicio. La presión 1 vale 100 kilopascales por volumen 1 es 0.4 metros cúbicos. Esto por el logaritmo natural de volumen 2, que vale 0.1 metros cúbicos, entre volumen 1, perdón, el volumen 1 vale 0.4 metros cúbicos. Por lo tanto, el trabajo aquí en esta parte va a ser igual a menos 55.45 kilojoules. Ahora, ¿por qué sale negativo? Recuerda lo siguiente, cilindro émbolo, cuando un cilindro émbolo se comprime, el trabajo siempre va a resultar negativo, ¿sí? Entonces, ese es cuando se comprime, ¿sí? Y cuando se expande, el trabajo va a salir positivo, de expansión, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me dice el ejercicio, se comprime, ¿sí? Aquí en esta parte dice, se comprime el aire a 0.1 metros cúbicos, por lo tanto, el trabajo me sale negativo, ¿sí? Ahora, si tú quisieras, por decir, determinar con esta ecuación también, entonces aquí, pues pudiéramos, no tengo el volumen 2, la presión 2, no la tengo, pero yo puedo igualar las ecuaciones que hemos estado viendo y puedo igualar eh, con esto. ¿Sí? Estas dos ecuaciones, esta y esta, las puedo igualar. Presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Y por lo tanto, de aquí puedo sacar la presión 2. Va a ser igual presión 1, volumen 1 entre entre el volumen 2. Aquí en este caso, por ejemplo, pudiéramos determinar de esa manera la presión 2. La presión 2 sería la presión 1, que vale 100 kilopascales por el volumen 1, que vale 0.04, perdón, 0.4, es 0.4. 0.4 entre metros cúbicos entre 0.1. Esto pues puede salir a 400 kilopascales y este sería mi presión 2. Entonces yo ya puedo sustituir, digamos, con esta ecuación para obtener el trabajo y por lo tanto, como vuelvo a repetir, el trabajo también lo puedo obtener entonces con presión 2, volumen 2, logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Con ese valor de presión de 400 y volumen 2 que vale 0.1 y logaritmo natural de volumen 2 que vale 0.1 entre volumen 1 que vale 0.4 y se supone que me tiene que dar el mismo valor, ¿sí? 0.55 kilojoules. Y de esta manera puedo yo comprobar pues mi ejercicio. Bueno, por lo pronto ahí le vamos a dejar. Pues espero te haya servido este video. No olvides suscribirte y apoyarme con un like, por favor. Gracias. Nos vemos.